vamos a ir a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 8 al 9. Y dice así: sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y entonces el apóstol Pedro nos da acá una orden. Dice: resístanlo, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Pedro termina acá diciendo que nosotros no somos los únicos que podemos estar sufriendo, pasando por dificultades. Pedro dice que en todo el mundo hay personas, hay creyentes, hay cristianos expuestos porque el diablo anda como un león rugiente, buscando a cristianos débiles en la fe para devorarlos. Entonces, repito acá las palabras del apóstol Pedro: resístanlo estando firmes. Y ese es nuestro tema de hoy: resistan estando firmes. Vamos a orar. Padre, muy agradecidos nuevamente porque nos has tenido con bien. Estamos acá gracias a tu gracia y misericordia. Te pedimos, Señor, que utilices tu palabra para que transforme lo que quieras en nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser. Penetres dentro de nosotros y limpies, cambies, transformes, acomodes, reaviva, sanes todo lo que tengas que hacer por medio de tu palabra, por el poder de tu palabra. Que seamos receptivos a la semilla de tu palabra para poder dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Resistan estando firmes. Dígale a la persona que está a la par suya: somos la resistencia. Ahora dígalo como si hubiera desayunado: somos la resistencia. La vez pasada estuvimos hablando un poco, y el pastor Alonso nos habló la semana pasada, el pastor Alex también, de los tiempos en los que estamos viviendo como humanidad. Dimos un vistazo muy general, así apenas una pincelada, de cómo algunas personas están tramando a nivel mundial sobre una agenda, lo que llama la Agenda 2030, la agenda globalista. Pero esto no es nuevo. Esto ya viene construyéndose, maquinándose, tramándose alrededor de unas décadas. Y vimos cómo esta trama que tienen estas personas con mucha capacidad económica e influencia está moviendo todo para poder llegar a tener y lograr un control mundial, un solo poder mundial. Pero eso ya estaba escrito en la Biblia. La Biblia constantemente nos habla desde el puro principio que hay una lucha que se vive espiritual, pero que muchos de nosotros tal vez no estamos tan conscientes. Hay una gran lucha entre la luz y las tinieblas desde el puro principio. Y algunas personas alrededor de la historia han tratado de definir lo que es esta gran lucha entre la luz y la oscuridad. Por ejemplo, algunos filósofos en su tiempo, como Platón, dijeron esto: le podemos perdonar fácilmente a un niño que le teme a la oscuridad. Si usted es papá, usted sabe que en algún momento de la infancia su hijo o su hija va a tenerle miedo a la oscuridad. Eso es normal. Puede llorar en la madrugada, puede levantarse y todo, pero él dice que uno puede perdonarle fácilmente a un niño que le tenga miedo a la oscuridad. Y espero que nosotros también tengamos esa habilidad, ¿verdad? Los veo muy serios. Si no tenemos esa habilidad, creo que necesitamos terapia familiar. Pero él dice: le podemos perdonar fácilmente a un niño que le teme la oscuridad. La verdadera tragedia es cuando los hombres le temen a la luz.
Ahora, él no es cristiano, no fue cristiano, y tampoco está sacando un verso de la Biblia. También Hermes dijo, la luz no lucha contra la oscuridad. Cuando la luz se manifiesta, la oscuridad desaparece. Tampoco Hermes era cristiano. Gilbert K. Chesterton, un filósofo católico, dejó estas palabras. El problema ahora está claro. El problema está claro. Es entre la luz y la oscuridad. Y cada uno debe de elegir de qué lado está. Ahora, eso tampoco lo dice, no está citando la Biblia, pero parece que va muy orientado a una realidad bíblica. El asunto es que muchas personas alrededor de la historia han tratado de definir esta gran lucha que existe entre la luz y las tinieblas, pero nadie ha podido ni podrá igualar a las palabras que inspiraron al apóstol Juan cuando él describió este gran enigma que tiene la humanidad a través de toda la historia. Y Juan no simplemente deja un pensamiento filosófico ahí registrado, Juan deja registrado las palabras que fueron reveladas a través del Espíritu Santo. Juan registra todo lo que el ser humano anda buscando a través de su existencia. Y él dice que Jesús, en él estaba la luz, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Aleluya. Juan no es un filósofo más que habló sobre este gran tema. Juan sienta un precedente que todo cristiano debe tener muy en claro hoy. La luz y las tinieblas siempre estarán en conflicto, siempre están en guerra. Y en medio de ese conflicto entre la luz y las tinieblas, adivinen qué, nos encontramos nosotros. En medio de esa guerra, Dios ubica a su iglesia en medio de ese conflicto entre la luz y las tinieblas. De alguna manera estratégica y soberana, Dios ha puesto a su iglesia en medio de una gran guerra. Es más, desde el primer momento que usted le dio su vida a Jesucristo, usted fue puesto en medio de un conflicto entre la luz y las tinieblas. Algunos dicen con razón. Pero Dios no nos ubica a nosotros en medio de un conflicto entre la luz y las tinieblas para que seamos indiferentes. Tampoco para que vayamos a ser ridiculizados, ni silenciados, ni mucho menos derrotados. Dios nos ubica soberanamente en medio de la lucha que hay entre la luz y las tinieblas para que usted y yo seamos la resistencia. Aleluya. Claro está que este tema o esta frase o no sé, es la resistencia, la palabra resistencia tal vez no es muy bien recibida a nivel del cristianismo, porque desde un plano espiritual tal vez no es tan fácil entenderlo, por los ejemplos que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿verdad? Grandes revoluciones. El término se ha usado para movimientos sociales, movimientos políticos, revoluciones que usted y yo conocemos a través de la historia, pero la historia ha sido marcada por distintos movimientos filosóficos. Si usted estudia la historia, inclusive la historia de la iglesia, para no meternos en la historia en general, pero creo que en este siglo, por la gravedad de los tiempos que a usted y a mí nos ha tocado vivir, Dios nos puso en un tiempo donde es fácil discernir que Dios está llamando a la iglesia para que se convierta en la resistencia. Y desde un plano espiritual lo podemos ver, pero no para que usted se pelee con la gente en las redes sociales, no para que usted se levante y vaya y quiebre vidrios allá en la asamblea legislativa, ni que ande con palos ni defendiéndose. No. Dice Juan que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Principados,
potestades. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra seres humanos. Su lucha no es contra su esposo, aunque le dé guerra. Su lucha no es contra su vecino, aunque no lo deje dormir. Su lucha no es contra las personas que lo ofenden en las redes sociales. Su lucha es contra principados, contra autoridades, contra gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en los lugares celestes. Pablo entonces nos pinta aquí un cuadro muy claro de que el mundo no está solamente dirigido por un gobierno natural. El mundo está dirigido también por un gobierno espiritual maligno que está mejor ordenado que el gobierno natural. Créame, está mejor ordenado que la municipalidad de San José. Pero debemos de entender que muchos de estos gobiernos que hay, y podemos ponerlo en el plano acá en Costa Rica, las municipales y todo esto, muchos de esas personas que están dirigiendo los gobiernos simplemente son títeres de estos gobiernos espirituales que están detrás de todo esto. Ahora, nuestra verdadera lucha entonces es, según Pablo, espiritual. Esa es nuestra verdadera lucha. Pero tampoco podemos caer en el misticismo, ¿verdad? Que caen muchas personas que quieren andar cazando brujas por todo lado y quieren andar viendo espíritus por todo lado y dándole énfasis más a las tinieblas que a la luz. Hay mucha gente, he escuchado, que le da más en su vida, en sus prácticas cristianas, le da más énfasis a la guerra espiritual que cualquier otra cosa. Y lo hacen con el fin de entender tal vez cómo opera el mundo espiritual maligno. Eso no está mal, pero no podemos enfocarnos más en eso que en el poder y el reino de Dios. Si usted de los que le pida a Dios que le pase dando discernimiento para andar viendo espíritus y que usted piensa que usted tiene el don de discernimiento de espíritus, Dios lo bendiga con eso. A mí eso, la verdad, no me va a robar el enfoque. Mientras algunos quieren andar viendo tinieblas y entendiendo las tinieblas, yo soy de los que quieren ver el poder de Dios descender acá. Yo prefiero orar y decir como dijo Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos y en medio de estos tiempos hazla conocer. Y en el día de la ira, Señor, en el día de la ira, acuérdate que eres un Dios misericordioso. ¿Por qué? Su gloria cubrió los cielos, dice Habacuc, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplendor fue la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Aleluya. ¿Qué es lo que quiere ver usted en este tiempo? ¿Qué es lo que está esperando usted del cielo en este tiempo? ¿Qué es lo que quisiera ver usted? Yo prefiero ver lo que vio el profeta Isaías. Dice que en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y dice que sus faldas llenaron el templo. Pero tenemos que entender el contexto de esto. No es nuestro texto de hoy, pero tengo que hablarlo del por qué. En el momento que moría un rey, dice en el año que murió el rey Usías, ese era un momento muy tenso para la humanidad, para el pueblo, para el gobierno. En el momento que moría un rey, podía ocurrir un golpe de estado, podía ocurrir que se pusiera en peligro la economía del pueblo. Se podía levantar un tirano para querer gobernar. Podía haber división inclusive dentro del mismo reino. Podían haber muertes, persecuciones, exilios, crisis, miedos. Se podían levantar ideologías. El momento en que moría un rey era un momento muy tenso. Era un momento de incertidumbre, pero aún así dice Isaías, en ese momento en que tal vez el pueblo tenía mucha incertidumbre, vi yo al Señor sentado en su trono. Vi yo al Señor sentado. ¿Por qué? Porque a Él no le preocupa nada. Él no está agitado por lo que está pasando en el mundo. Él está en su trono porque Él le gobierna. Él está en su trono porque las cosas no se le han ido de las manos. Él está en su trono porque todavía tiene el control.
Entonces dice, en ese año, si lo podemos traspasar a nuestra realidad, en el año donde el mundo vive una gran incertidumbre, donde la economía está a punto de colapsar, en el año donde hay muchas guerras y rumores de guerra. Ya hay rumores de guerras. Las guerras que estamos viendo a través de los medios no son las grandes guerras que vienen. En el año donde vemos crisis políticas en algunos países, en el año donde se ha levantado más que nunca la censura al cristianismo, donde hay apatía espiritual, donde hay imposición de ideologías. En este tiempo, yo quiero ver al Señor sentado en el trono donde sus faldas llenen el templo, un trono alto y sublime, donde todo mundo ve crisis. Déjenme decirles algo, la iglesia tiene que ver al Señor sentado en su trono, alto y sublime. Entonces Pablo nos deja pintados un cuadro donde nuestra lucha, que es espiritual, es contra todos estos gobiernos que están rodeando el mundo, están gobernando el mundo. En otras palabras, esta lucha es real, esto no es un juego. Por eso es que Pedro nos dice, sean sobrios y velen. Otra versión dice, estén siempre atentos, esperando a lo que venga, dice otra versión. Porque dice que su adversario, el diablo, anda como león rugiente. Como león rugiente anda alrededor. No como la canción esta que dice que el diablo está bajo sus pies. El diablo no está bajo sus pies. La Biblia dice que el diablo anda alrededor suyo buscando a quien devorar. Esto es algo serio. El diablo no anda jugando. Él anda buscando a quien devorar, pero a nosotros no nos va a destruir. Por eso Pedro dice, resístanlo, estando firmes por sí solos, de la forma en que ustedes piensan que están bien, estando firmes en la fe. Esa es la posición que todo cristiano debe tener, firme en la fe. Dice, resistan, no se pongan a quejarse, no se pongan a lamentarse, no entren en depresión, no actúen como si las cosas no fueran con ustedes, no actúen indiferentes al llamado que Dios está haciendo, no, resistan. Ese es el llamado del apóstol Pedro. Resístanlo estando firmes en la fe. Debes entender algo. Esto no se puede lograr simplemente con fuerza de voluntad. Se necesita una actitud espiritual correcta, porque el verdadero problema es espiritual. Nuestra fe, hoy más que nunca, como cristianos y como iglesia, debe crecer para poder resistir a lo que viene. Y esto no lo podemos enfrentar solos. Tenemos que resistir juntos. Nadie puede pelear solo pensando que lo puede hacer fuera de la iglesia. Por eso estamos hoy más que nunca fortaleciéndonos y uniéndonos, estando en un mismo sentir, buscando cómo crecer en fe, desarrollándonos, apoyándonos en el ministerio para ser parte de esa resistencia que Dios quiere en este tiempo. Todos acá debemos aprender cómo es que opera, sin darle tanto énfasis a esto, cómo es que operan todos estos movimientos políticos y sociales que están encantando al mundo. Todos estos movimientos de igualdad, porque esto no es un juego. Ya no podemos ser cristianos ingenuos que no sabemos ni dónde estamos parados. Usted tiene que saber que si Cristo le ha dado la vida, Él dio su vida por usted y usted quiere hacer la voluntad de Él, usted va a estar en medio de una gran lucha entre la luz y las tinieblas. Y usted tiene que decidirse. Y en el momento que usted se decida, usted tiene que resistir y firme en la fe. Porque este mundo está siendo gobernado por las tinieblas, está haciendo todo por derribar a la resistencia. Está haciendo todo por derribarlo a usted, a su familia y a la iglesia. Esto no es un juego, esto es una guerra real, es una guerra espiritual. La misión de Satanás siempre ha sido llenar el mundo de tinieblas. Pero el infierno, en su intento de querer llenar el mundo de tinieblas, va a chocar contra algo. ¿Contra una prédica poderosa? No.
¿Contra un ministerio de jóvenes? No. ¿Contra un cristiano que solamente quiere vivir su vida cristiana dentro de su casa? No. El diablo, en su intento de llenar la tierra con tinieblas, va a chocar contra algo. ¿Saben contra qué? Contra la resistencia. El diablo choca contra la resistencia. Entonces, Pablo nos recuerda que hay una guerra espiritual que usted y yo ya no podemos ignorar. Poderes espirituales malignos que se están imponiendo en los gobiernos naturales. Y tenemos que saber que ellos no piden permiso. Ellos no le van a pedir su opinión, no le van a pedir su voto. Las nuevas generaciones, jóvenes, escúchenme esto, las nuevas generaciones tienen que levantarse firmes con esto, sabiendo que estas fuerzas espirituales no les van a preguntar si ustedes están emocionalmente bien para resistir. ¿Por qué? Voy a decirlo de una forma respetuosa. Estas nuevas generaciones que se ofenden por todo, que lamentablemente muchos son muy débiles mentalmente y emocionalmente, que se ofenden y se quiebran por un regaño. El mundo entero allá afuera les ha hecho una fama de que son la generación de cristal, porque son una generación que quieren tener victorias sin pagar el precio, sin perseverar. Y yo veo ejemplo de jóvenes que andan de iglesias en iglesias, rodando, como si los problemas los tuvieran las iglesias, pero no se dan cuenta que los problemas internos son los que no se han arreglado. Entonces, si usted tiene problemas internos que no arregla, usted siempre va a creer que los problemas los tienen los demás. Pero Dios no estableció la iglesia para que la gente ande como nómadas espirituales. Si Dios lo puso a usted en esta iglesia, en Ciudad de Dios, es para que usted eche raíces y dé fruto a su tiempo. Pero eso se necesita mucho sacrificio, mucho esfuerzo y mucha perseverancia. Eso no sale de la noche a la mañana. Y me disculpo si sueno muy insensible, pero créame que al diablo no le importan sus sentimientos. Al diablo, a la hora de querer destruirte, no le importa si te vas a ofender o no. Por eso es que esta guerra es real, esta es una guerra real, esta es una batalla real. Y nuestra lealtad va a ser probada delante de Dios y delante de la iglesia. Así que tenemos que estar muy firmes. Estamos en una emergencia espiritual. No quiero ser alarmista, pero tampoco podemos vivir como vivíamos hace 10 años. Los tiempos se hacen acelerado. Esto es urgente. Y el diablo siempre ha tenido como objetivo exterminar a los cristianos que andan débiles en la fe. El diablo busca cristianos débiles. Pero a los cristianos que resisten firmes hay una promesa. Dice, porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Y dice Apocalipsis, por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante. Esto no es una promesa para cualquiera. Hay que ser perseverante. Ahora, no está diciendo que sea perfecto. Usted puede caer en algún momento, pero usted se levanta, se sacude y sigue perseverante. Dice, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre este mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra, dice. Ya vengo pronto, dice el Señor, ya vengo pronto. Lo que tienes, lo que Dios te ha dado, no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Y entonces dice, al que salga vencedor. Esto no es para cualquiera. Esto tiene una condición, dice, al que salga vencedor lo convertiré en columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Ahora, desde los primeros tiempos en que se creó la iglesia, un cuarto de los emperadores que se levantaron, dentro de sus planes de gobierno siempre estuvo el exterminar al cristianismo. ¿Me dejan unos cuantos segundos?
contarles de dónde venimos. Sí, hacer un repaso muy rápido. En el año 64 se levanta uno de los emperadores más perversos que ha habido en la tierra, llamado Nerón. Nerón maquinó una idea tan perversa para poder exterminar a los cristianos. Nerón incendia una parte de Roma y culpa a los cristianos. Entonces, él después amarra piel de animal a todo aquel que no negaba su fe y lo echaba a las bestias salvajes y ellos desmembraban sus cuerpos. Durante el tiempo de Nerón, donde él estuvo reinando, dice que el apóstol Pedro y el apóstol Juan murieron. Pero aunque los más grandes líderes que ha tenido la historia murieron, y miles de cristianos que fueron martirizados y decapitados y murieron asesinados por no negar su fe, la iglesia sobrevivió, la iglesia resistió. En el año 81 se levanta un emperador Domiciano, uno de los más grandes perseguidores de los cristianos, porque decía que la única deidad que existía era él. Inclusive era tan perverso que él mandó a matar a su familia, porque algunos de su familia en algún momento dijeron que existía un Dios en los cielos. Mandó a exterminar a su propia familia. En ese tiempo fue desterrado el apóstol Juan a la isla de Patmos. En el año 98 después de Cristo se levanta un emperador llamado Trajano, que dicta una ley que la cual era un crimen. No estamos muy lejos de eso, ser cristianos. Era un crimen declararse cristianos. Y entonces Ignacio, que era el obispo de Antioquía, por no negar su fe, es tirado a los leones. Pero Trajano pensó que él iba a exterminar a la iglesia asesinando a los grandes líderes y a miles de cristianos que no negaron su fe. Pero adivinen qué, la iglesia sobrevivió. En el año 161 se levanta un asesino llamado Marco Aurelio, que hizo una matanza tan grande de cristianos que dice la historia que no había lugar en los cementerios para poderlos enterrar. Entonces él lo que hizo fue tirarlos alrededor de toda Roma y los encendió. Hizo una gran antorcha humana, los quemó. Pero Marco Aurelio, aunque hizo crímenes atroces contra los cristianos y contra los que no negaban su fe, en el intento de detener la resistencia, lo que no sabía Marco Aurelio, Nerón, Trajano, Domiciano y todos los revolucionarios que se han levantado alrededor de la historia, es que la iglesia no está fundamentada en un pensamiento filosófico, ni en un partido político, ni siquiera en un pensamiento positivo. La iglesia está fundamentada en una promesa. De cierto les digo, que de esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Aleluya. La iglesia sobrevivió porque está fundamentada sobre una promesa. La historia ha sido testigo de cómo han querido exterminar a la iglesia, pero también la historia ha sido testigo de cómo miles de personas hoy en día no han doblado sus rodillas delante de Baal. Fueron perseguidos, fueron maltratados por el enemigo, pero la iglesia resistió. Resistió porque en su ADN está hacer la resistencia. Aleluya. Y la iglesia sobrevive también porque el Padre había dejado una promesa. Dice, ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y entonces van a poder testificar de mi nombre. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Poder, ya esta palabra usted la conoce, dunamis, que es la capacidad absoluta. El Espíritu Santo nos da la capacidad absoluta para enfrentar esto, pero también poder significa poder que habita en algo por su virtud de su naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras, la iglesia no sobrevive por lo que hace. La iglesia sobrevive por lo que es. Usted no tiene capacidad por lo que usted hace. Usted tiene la capacidad por lo que usted es en Cristo. Porque la iglesia tiene a su favor un poder que habita en ella por virtud de su naturaleza. La iglesia ha sido creada
y diseñada, en su ADN está el vencer, el poder resistir. Por eso es que la iglesia ha resistido. Por eso es que usted y yo estamos acá. A lo largo de la iglesia, a lo largo de la historia, la iglesia ha sido edificada, como dice el apóstol Pedro, no por cristianos indiferentes, por piedras vivas. Usted y yo somos piedras vivas. Entonces Apocalipsis nos dice que al que salga vencedor lo convertiré en columna. Lo convertiré en columna. Dios le habla acá a una iglesia que está en persecución, una iglesia que está pasando por muchas pruebas y dificultades, y una iglesia que el gobierno mundial ha tratado de hacer todo lo posible para desaparecerla. Al que salga vencedor, al que resiste, dice, la haré columna, lo haré columna. Le habla a la iglesia de Filadelfia y le recuerda que en su naturaleza está el ser victoriosa. Aleluya. Se le da una promesa que si sale vencedora, que si resiste, va a convertirse en columna. Pero ¿por qué Dios usa esta palabra columna? ¿Por qué registra Juan esta palabra columna? A veces, en el ámbito cristiano, a veces nos enfocamos tanto en los detalles que se nos olvida lo esencial. Déjenme contarles un chiste para despertarlos un momento. Es como el detective que dice que estaba siguiendo una pista, iba con su asistente, y entonces siguen una pista y se meten en la jungla, pero ya cuando era de noche se dan cuenta que ya no podían salir. Entonces dice el detective, vamos a tener que armar acá una tienda de campaña. Arman una tienda de campaña y se meten a dormir. Y en medio de la noche se despierta el detective y le dice, hey, lo codea así y le dice, hey, ¿estás despierto? Le abre un ojo y dice, ahora sí. Entonces, ese no era el chiste, todavía no he terminado. Entonces le dice, dime qué ves, mira para arriba y dime qué ves. Y dice, bueno, yo veo muchos cuerpos celestes capaces de emitir luz. Y veo a la osa mayor y a la osa menor en su máximo esplendor como nunca antes. Puedo distinguir aquella estrella alfa de aquella constelación. Y logro ver que la luna está en su cuarto menguante. Él con el afán de poder lucirse enfrente del detective. Y le dice el detective, ¿y eso es todo lo que ves? Y sí. ¿Y usted qué ve? ¿Qué es lo que está viendo? Yo lo que estoy viendo es que nos robaron la tienda de campaña. Estaba viendo las estrellas a cada rato y no sabía que se habían robado la tienda de campaña. A veces estamos tan enfocados en los detalles que no nos enfocamos en lo esencial. Dios dice, te haré columna. La columna en una construcción fue diseñada para ser inconmovible, para resistir. Y la Biblia dice, al que salga vencedor. O sea que va a haber un periodo donde usted y yo tenemos que demostrar de qué somos. Al que salga vencedor, al que llegue a lo último, al que pueda resistir. Es necesario que usted entienda que Dios lo que quiere es que usted se convierta columna en su familia, en la iglesia y en esta sociedad. En un mundo donde, créame, el mundo no ha colapsado por miles de personas que se han convertido en la resistencia, en columnas. La luz que hay en muchas personas hoy está haciendo que este mundo no colapse. En un mundo que no colapsa porque todavía hay muchas columnas en medio de las tinieblas. Al que salga vencedor, lo haré columna. Dice que esta palabra es stulos, que significa una estructura que ha sido endurecida para soportar peso. Entonces dice, al que salga vencedor, yo le haré una estructura que ha sido endurecida para soportar peso. Por eso es que muchos de ustedes, conozco la historia de muchos de ustedes, tal vez la de muchos de ustedes no, pero muchos de ustedes
han tenido que enfrentar muchas cosas muy duras a lo largo de su vida y aún así están aquí. Hay gente que tal vez no ha pasado lo que usted ha tenido que pasar. Hay gente que tal vez la ha visto mejor que usted y ya no está acá. Hay otros que con sus pruebas y con las luchas que usted ha tenido que enfrentar con usted y su familia, no están acá. Pero aún así usted sigue en pie. ¿Sabe por qué? La Biblia dice Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuál es tu historia? Cada uno de nosotros tiene una historia y tenemos que seguir construyendo esa columna. Tenemos que seguir endurecidos para soportar peso. Eso no significa que en algún momento, no quiere decir que no vayan a venir pruebas, no quiere decir que no la vayas a volver a pasar mal. En algún momento te puedan ver doblarte nuevamente. En algún momento de tu vida te van a poder ver nuevamente triste, con incertidumbre, afligidos, con miedos. Pero algo sí le garantizo, que aunque te vean afligido, te puedan ver triste, te puedan ver doblarte, te puedan ver desanimado y con miedos, nunca te verán romperte, porque eres columna. Has sido llamado a ser endurecido para resistir peso. Serás, como dicen, como las palmeras que se doblan. Viene la tempestad, pero no se bota. Pero lo que la tormenta no sabe es que en ese momento que se dobla la palmera, los nutrientes suben hacia la copa para acelerar el fruto. Aleluya. Por eso es que dice el salmista, el justo florecerá como la palmera. Aleluya. Y dicen los especialistas que las palmeras tienen la capacidad para poder doblarse por sí mismas, enderezarse por sí mismas. El justo florecerá como la palmera. Y voy a terminar con esto. Y le pido que se ponga en pie, por favor. La iglesia de Filadelfia, a la cual fue escrita esta carta, era un territorio que había muchos terremotos. Ellos estaban acostumbrados a que las edificaciones que levantaban cayeran en cualquier momento. Entonces, ellos sabían muy bien lo que significaba ser columna. Cuando Juan le dice a la iglesia de Filadelfia, al que salga vencedor lo haré columna, ellos sabían muy bien lo que estaba refiriéndose. Porque ellos sabían que en el momento que que había un terremoto, ellos se ponían alrededor de una columna, donde todo lo demás caía, pero la columna permanecía. Entonces, muchos de ellos salían corriendo y volvían cuando todo había pasado y lo único que permanecía eran las columnas. Y esto pasaba una y otra vez, pero Dios le estaba dando una promesa a una iglesia, que es la promesa que nos está dando a la iglesia hoy. Al que salga vencedor lo haré Nicao. Al que salga vencedor, perdón, es Nicao, al que prevalece, al que resiste. Ya no tendrá que salir corriendo, porque va a ser el único que va a permanecer de pie. Cuando vengan las tormentas, cuando venga la persecución, al que prevalece. La iglesia nunca, usted estudia la historia de la iglesia y nunca la ha tenido fácil. Y nos indica los tiempos que estamos viviendo que posiblemente van a ser los más duros de la historia registrados. Tal vez en Costa Rica llegan tarde las cosas, pero en otros países la están pasando demasiado mal. La persecución contra el cristianismo, contra la libre expresión. Declararse cristiano ya lo pueden meter a usted a una cárcel. Pero la iglesia está compuesta por personas como usted y yo, que hemos sufrido de distintas formas, que podemos sufrir de distintas formas y que podemos tener testimonios que, como dicen algunos, se les para el pelo. Acá hay testimonios inclusive que me han contado que a veces son hasta difíciles de creer, porque son difíciles, historias difíciles.
Acá muchos podrían decir, bueno, la verdad no es para que estuviera acá, la verdad es que es para que yo estuviera en un hospital. Yo puedo dar testimonio que yo podría estar en un cementerio. Muchos de ustedes también. O inclusive muchos de ustedes podrían dar testimonio de que no tendrían nada que comer en este momento. O estarían sin hogar, sin familia. Ni siquiera deberían estar acá. Pero a pesar de todo, sobreviviste. Has resistido. Dios te tiene acá. Todavía estamos acá porque la iglesia sigue viva, porque sabe que está fundamentada sobre una promesa. Y todavía estamos acá porque somos la resistencia. Usted y yo somos la resistencia. Dije que usted y yo somos la resistencia. Es hora de que esta generación que está viviendo se levante con la misma determinación que tuvo Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron al rey Nabucodonosor, dice: no necesitamos defendernos delante de usted. Nosotros no vamos a necesitar defendernos como lo hacen los seres humanos, con palos y piedras. Si nos arrojan al fuego ardiente, el Dios que servimos es capaz de salvarnos. Tenemos que tener esa determinación de saber que cualquier cosa que venga contra la iglesia, el Señor es capaz de salvarnos. Dice: Él nos rescatará de su poder, su majestad, le dice. Pero aquí es donde usted tiene que demostrar de qué está hecho. Pero aunque no lo hiciera, aunque el Señor no lo haga, Él tiene la capacidad, pero si dentro de su soberanía Él no lo hace, el diablo tiene que saber que no nos doblaremos nuestra rodilla delante de Baal. Nadie podrá quebrar nuestra lealtad. El control mundial no podrá quebrar nuestra lealtad, aunque Dios no nos salve. Pero nuestra fe está en que Él va a guardar de nosotros. Pero eso no determina nuestra fe, porque los tiempos van a ponerse peores. Por eso debemos ser ese remanente que se mantiene firme en cualquier circunstancia, por su familia, por usted y por su iglesia. Porque usted también tiene que luchar por su iglesia, porque Dios lo puso aquí con un propósito. Por eso es que entonces la promesa es para nosotros. Por cuanto has obedecido mi mandamiento, dice el Señor, de ser perseverantes, yo también te protegeré de la hora de la prueba. Eso es una promesa, la cual va a venir el mundo entero para poder poner a prueba a los que habitan en la tierra. Ya pronto vengo, dice el Señor. El llamado del Señor a la iglesia es: ya casi vengo. Estén listos, sigan resistiendo, resistan. Ya vengo por ustedes, ya vengo por ustedes. El tiempo se aproxima, resistan. Ya vengo pronto. Lo que tienes, no lo sueltes. Lo que te ha dado el Señor, que le ha costado su sangre, no lo sueltes. No lo sueltes. Y de esa forma nadie te va a quitar tu corona. Aleluya. Al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad de Dios, es decir, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y también mi nuevo nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En tu presencia donde vamos a permanecer, Señor. Como iglesia permaneceremos en tu presencia. Vamos a hacer un ejercicio que hicimos ayer, y vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar juntos, porque esto lo vamos a vencer juntos. No tienes por qué luchar esto solo. Dios puso a la iglesia en medio de la luz y las tinieblas de lo que va a pasar para hacer la resistencia. Usted tiene que unirse a la iglesia. Usted tiene que comprometerse con la iglesia, porque la iglesia es la que va a prevalecer.
En su esencia está el prevalecer, el resistir. Y esto lo vamos a hacer juntos. Vamos a enfrentar a esto juntos. No le vamos a tener miedo a lo que se nos va a oponer. Esto lo vamos a hacer juntos. Y Señor, te ponemos la iglesia a nivel mundial, la que está haciendo lo que tú has llamado, también a Ciudad de Dios, a las iglesias que están enfrentando persecución, Señor, y nos unimos primeramente por ellos, para que tú, Señor, los fortalezcas en sus batallas. Fortalece la fe de los que están siendo perseguidos, de los que están librando batallas, Señor, de los que están, Señor, atentando contra sus vidas, inclusive por no negar su fe. Señor, nos levantamos como columnas para interceder por sus vidas, para que los fortalezcan donde quiera que ellos estén. Sigue encendiendo fuegos alrededor del mundo para que la gente te conozca, para que la gente deje de resistir el mensaje del evangelio, Señor. Y ahora, Señor, nos unimos como familias, como grupos, como tu iglesia, como el remanente, como la resistencia, porque eso haremos. Resistiremos hasta el fin para ser salvos. Resistiremos hasta el fin para ser salvos. Y nos unimos por la familia, por el modelo que estableciste de familia. Nos unimos para seguir defendiendo la familia. Nos unimos para seguir defendiendo la niñez también. Señor, te pedimos que seamos la resistencia para que no toquen nuestra niñez. Le impedimos al enemigo que va a querer venir contra nuestra niñez. Aquí hay una resistencia que se va a parar firme en contra de la familia, en contra de la iglesia, en contra de la niñez. Nos vamos a permanecer firmes, y ningún arma que se va a forjar en contra de la iglesia, en contra de la familia, en contra de la niñez, en contra de la identidad entre el hombre y la mujer, va a prevalecer contra nosotros en el nombre de Jesús. Permaneceremos firmes en fe. Nos comprometeremos con la iglesia, Señor, con la iglesia que nos has dado. En el nombre de Jesús seremos fieles a ti y fieles a la iglesia, en el nombre de Jesús. Y creemos que si permanecemos, tú nos vas a defender en medio de todo lo que viene, en el nombre de Jesús. Y veremos tu gloria, la gloria del unigénito, el Hijo de Dios. Y esperamos tu venida, Señor. Esperamos. Tu iglesia está resistiendo y esperando, resistiendo y esperando tu venida, en el nombre de Jesús. Necesitamos un avivamiento, Padre, que nos capacite de una forma distinta para hacer sal y luz contra toda esta lucha que se está levantando. Queremos ser obedientes a ti, a tu palabra, al llamado que nos has hecho. Ya no seremos más indiferentes, en el nombre de Jesús. Permaneceremos firmes hasta el fin. Y veremos a esta nueva generación de jóvenes levantándose valientes, firmes, en un movimiento contra cultura, expandiendo el reino de los cielos, en el nombre de Jesús. Se levantarán firmes. Y a las nuevas generaciones les diremos que el Señor nos protegió, que el Señor sacó bandera por nosotros y también lo hará con ellos, en el nombre de Jesús. Ore ahí por la juventud, ore ahí donde está usted por la juventud. Es necesario que esta juventud se sienta acompañada. Voy a hacer un llamado rápido para todas aquellas personas que dicen: la verdad es que no he podido solo.
necesito que me acompañen en esto. Necesito que oren por mí. Necesito que el Señor me fortalezca. Necesito que la iglesia me acuerpe. Y aquí vamos a orar por ti, rápidamente. Las personas que quieran pasar rápidamente acá, que digan: yo quiero ser parte de esa resistencia, pero necesito un acompañamiento de la iglesia. Pueden venir acá rápidamente. Mi vida ha sido bueno. Padre, ahora hemos hecho un acto de fe, Mi vida ha sido declarando que somos la resistencia, a pesar de todo lo que pueda pasar, a pesar de todo lo que pueda venir. cada aliento. Nos comprometemos a hacer la resistencia delante de ti. Seremos los que, aunque se puedan doblar, nunca nos verán quebrarnos. Resistiremos hasta el fin, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. En mi vida ha sido tan Te pido por este pueblo, Señor, que ha creído firme y en fe, ser con cada día. que tú nos sacarás adelante en medio de todo esto, y que tu nombre será exaltado y engrandecido en todas las naciones, y tu iglesia será conocida como una iglesia que permaneció y resistió, en el nombre de Jesús. Amén y amén.